compartir también en todas las plataformas de las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que dice la juventud. ¿Algunas palabras? ¿Alguien quiere hablar? ¿No quieren hablar? A ver, ¿cuál es el motivo de su presencia? Repetimos, chicos, de la información, la Policía Nacional del Perú también haciendo su trabajo, recibiendo órdenes. Ahí podemos apreciar. No eran policías, eran asesinos, abusivos, desgraciados, desgraciados malvados. ¿Qué van a pagar desgraciados por pegar a las mujeres? No tienen piedad. Puede ser hasta tu madre, desgraciado, pegar a las mujeres. Sin vergüenza, no te da pena pegar a las mujeres. No puedes golpear a una mujer. Así es, hermanos, hay mucha indignación, repetimos, esa es la información, hermanos. La indignación es pues de nunca acabar, se podría decir, porque bueno, no solamente el rechazo es a este gobierno usurpador, hermanos, tanto ejecutivo y legislativo en nuestra patria, también pues el rechazo es a la policía. Ustedes pues están escuchando a esta madre digna. Hermano, usted está rechazando a la policía, a los efectivos que... Rechazo rotundamente a esa policía asesina que ha matado a más de 90 hermanos y hasta hoy no se hace justicia. Sí. No se hace justicia. Queremos que cierre ese congreso lleno de ratas. Y una vez queremos, por eso el pueblo se ha levantado. Okay. Estamos en insurgencia, el pueblo peruano. Ahí está, chicos, repetimos, lo dicen los propios manifestantes, lo dicen los propios ciudadanos. El informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que, durante las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte, la respuesta de policías y militares no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza. En el documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisa que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que las medidas ejecutadas por el gobierno estuvieron caracterizadas por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma con el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo, causadas por disparos con armas de fuego y perdigones. En ese sentido, considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida, como, por ejemplo, la propiedad. Prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones. Yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren? Dos mujeres se acercaran a Dina Boluarte. Ruth Bárcena Loaiza, viuda de uno de los fallecidos durante las protestas, logró tomar a la presidenta por la camisa, mientras otra mujer, identificada como Hilaria Aime, madre soltera que perdió a su segundo hijo de 15 años durante las protestas, le jalaba el cabello. Actos de rabia contenida de quienes sienten que sus pérdidas han sido ignoradas. ¡Es asesino! Matar a mi hijo. Estoy en mi casa, yo no me voy a escapar porque yo no he matado a nadie. No he asesinado como ellos lo han hecho con nuestros familiares, especialmente con Leonardo Ancochaca. Así como lo mataron a él, yo no maté. Mi hija día a día para con el recuerdo de su papá, de que mamá, le extraño, mamá, cómo quisiera que mi papá esté acá para que me lleve, mamá, necesito a mi papá. En el momento que yo le vi a la señora Boluarte, peor cuando mencionó diciendo que en diciembre voy a venir a inaugurar mis obras, que toca las heridas que nosotros tenemos. En diciembre mataron acá en Ayacucho a 10 personas. A mi esposo lo mataron ese día. Vino a faltarnos el respeto a nosotros, vino a provocarnos a nosotros con eso. Ruth Bárcena fue liberada posteriormente dejando un mensaje contundente. Aquí en Ayacucho mataron a 10 hermanos y más de 60 y tantos heridos que hoy en día están postrados en una cama.
que hoy en día nosotros, las esposas, los hijos, los padres, clamamos justicia por los asesinados, porque fueron inocentes. Después de habernos mandado a matar, los tildaron de terroristas, de delincuentes. ¿Cuántas muertes más quieren? ¡Con que palpita! Mientras fuera del perímetro del evento, con carteles, los manifestantes reclamaban por los fallecidos en las protestas. La jefa de Estado en su discurso enfatizaba: A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo. Dina asesina. A ellos les digo, no les tengo miedo. No le tengo miedo a nadie. No le tengo miedo, ni siquiera a la propia muerte. 60 muertos y no paran de sangrar. Es la sangre de los pueblos del Perú. 60 muertos que en el cielo buscarán la justicia que su patria les negó. Quiero un país donde la niñez tenga futuro, donde la pobreza se acorte. Soy la mamá de todo el Perú y juntos avanzaremos. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo acordado. Tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure, nos guste o no nos guste. Lógicamente recuperar el orden en el país y todo está en manos de la presidenta del país. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Así es. Dina la asesina de tu propio país. De tu propio país. Lloran las familias de los que no están, de los peruanos que mandaste a prisión, con tu justicia tan corrupta como tú. Tarde o temprano en la cárcel pagarás. Ahora con un dedo el sol quieres tapar esta masacre que nunca debió pasar. 60 muertos que jamás se olvidarán. En nuestros Andes para siempre han de gritar. Los muertos te gritan.